Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos o libro de los Shlihim, de los Hechos de los Shlihim o enviados en el capítulo 4. En esta ocasión vamos a revisar primero lo que vimos en el capítulo 3 y recordemos que en el capítulo 3, como todos judíos, Pedro y Juan fueron hacia el templo a la segunda oración del día. Recuerden que habían tres oraciones o tres espacios de oraciones. Uno que iniciaba amaneciendo y llegaba casi hasta las 12, otro que iniciaba a partir de las 12 y se iba casi hasta las 6 de la tarde, por decirlo así, cuando ya se estaba oscureciendo, y allí va la otra, entonces la última tiempo de oración que se iba ya hasta el amanecer. Entonces en esas tres sesiones de oración, la de la hora novena, a las 3 de la tarde, era cuando ellos fueron, o sea, ya esta sesión arrancó desde las 12 más o menos y se iba hasta las 6 de la tarde, así que a las 3 de la tarde el templo estaba muy lleno de gente que asistía a la oración. En ese momento ellos se encuentran pasando por la Puerta La Hermosa. Recordemos dónde estaba la Puerta La Hermosa. Ellos habían pasado ya el patio de los gentiles, entran por la Puerta La Hermosa o van a entrar por la Puerta La Hermosa y se encuentran a un paralítico, un hombre que había estado desde el vientre de su madre con una situación en sus piernas y no podía caminar. Así que van a entrar y se encuentran esta persona que espera que le den una limosna, y ellos, en vez de darle la limosna, por medio de Ruach HaKodesh le dan sanidad. Esto obviamente a esa hora donde estaba tanta gente en el templo en el momento de oración o en el tiempo de oración, esta concurrencia pudo ver ese milagro porque todos conocían a este hombre, ya que estaba a la puerta principal, por decir así, del templo, por donde entraba la mayoría hacia el templo. Y entonces en ese momento todos notaron ese gran acontecimiento, esa gran señal, ese gran milagro que Hashem estaba haciendo, Yehoshua estaba haciendo a través de Ruach HaKodesh. Este milagro no era más que el cumplimiento de la profecía que Isaías 35 ya había dado, que el cojo saltaría. Y esto era lo que estaba trayendo a memoria a toda esa población que estaba dentro del templo. El hombre entra con Pedro y Juan al templo, a la parte que le llaman el atrio de las mujeres. Le llaman así porque las mujeres tenían la oportunidad de entrar allí, pero también era el atrio de los hombres. Es allí donde Yehoshua encontró a la viuda que estaba echando unas monedas. Entonces en ese lugar era donde se celebraban las grandes digamos, danzas con los instrumentos musicales de los levitas. Así que ahí todo el mundo que estaba ya dentro del templo se agradó, se gozó de aquel milagro, dio gracias a Dios, vieron el poder de Ruach HaKodesh a través de Pedro y Juan, y luego salen de allí hacia el atrio de los gentiles y van al pórtico de Salomón, donde encuentran otra gran multitud que se une con la que sale del templo, y todos alaban a Dios por aquel gran milagro de un paralítico que había estado por toda su vida sin poder caminar. Pedro entonces aprovecha para darles palabra, y fíjense que Pedro no usa ningún argumento que venga de él, sino de la Torá, y les hace ver todo lo que habían hecho contra Mashiach en la crucifixión. Les dice que fue por ignorancia lo que hicieron, pero eso no les quita la culpa de lo que ha ocurrido, y les llama a una conversión, es decir, a un retorno al diseño original, a un retorno a Yehoshua HaMashiach, porque él es Hashem. Les llama al retorno y les dice, de él estaba escrito, es decir, este es Mashiach, que vino del origen, vino del Padre, para hacer todo lo que ustedes están viendo, porque ya estaba dicho por boca de los profetas que él vendría, que él sería el camino, la verdad y la vida, y que el cojo saltaría por él. Entonces, todo esto ocurrió allí, y ahora vamos a ver cómo reacciona el liderazgo del templo, porque a este momento el liderazgo no ha entrado, es la población la que está
escuchando a Pedro y viendo todo lo que está ocurriendo, y ahora el liderazgo va a salir desde dentro del templo hacia el pórtico de Salomón. Y veremos entonces qué es lo que va a ocurrir. Y dice entonces en el capítulo 4 del 1 al 4. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, es decir, hablaban Torá al pueblo, los sacerdotes y el comandante de la guardia del templo y los saduceos se le acercaron muy molestos. Fíjense, aquí salen los sacerdotes, están saliendo de la parte donde estaban los sacrificios, van a cruzar los atrios que habían de los varones, de Israel, de las mujeres, y salen y se encuentran con toda esta gente. También es quienes salen, el comandante de la guardia. Observen que había una guardia que cuidaba el templo. ¿Por qué tenía que haber una guardia? Porque habían tesoros en el templo. El templo era un gran banco, entonces había que tener una guardia privada de ellos cuidando esos tesoros. También salen los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Recordemos que los saduceos eran los que tenían la administración, por decir así, financiera del templo. Entonces salen los que están en el sacerdocio, salen los que cuidan estos tesoros y salen los que administran estos tesoros. Entonces se le acercaron muy molestos, dice la palabra. ¿Por qué estaban molestos estos líderes? Porque enseñaban al pueblo, cosa que Yehoshua había venido diciendo: la higuera no da frutos, porque la higuera eran los líderes, no dan frutos. Entonces Yehoshua plantó una nueva higuera a través de los discípulos, y ahora estos estaban buscando que el pueblo diera fruto. Dice, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Yehoshua la resurrección de entre los muertos. Esto tiene que haber pegado muy duro sobre todo a los saduceos, que no aceptaban que había una resurrección. Dice entonces echaron sobre ellos, ¿quiénes? La guardia, los sacerdotes y los saduceos, las manos sobre Pedro y Juan, y los van a arrestar y los meten en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era de tarde, noche. Es decir, ya estaba terminando el periodo de la oración. Pedro y Juan seguramente llegaron a las 3 de la tarde, ya iban a ser más de las 6 de la tarde, así que ellos los toman y los llevan preso hasta el día siguiente. Y dice, pero muchos de los que habían escuchado la palabra creyeron. Imagínense, todo el montón de gente que estaba allí creyeron. Y el número de los varones que creyeron era como 5,000. Note este detalle muy interesante. Cuando Pedro en aquella ocasión habló y con sus 120 colaboradores, discípulos de Yehoshua que habían crecido, hablaron a los miles. Acuérdense que habían cientos de miles de gente que había venido de diferentes países hasta Jerusalén para presentarse en Shabbat. Allí llegaron Pedro y los demás discípulos, los 120, y hablaron en diferentes idiomas de cada uno de los países que estaban presentes. ¿Y cuántos se convirtieron? ¿Cuántos dijeron vamos a hacer Teshuvá? 3,000. Fíjense que aquí Pedro y Juan le están hablando a la población de Judea que fue a la oración, y ahora se convirtieron 5,000. Entonces aquí lo que el Señor nos está mostrando es cómo está el crecimiento de los que están convirtiéndose en los del camino. Entonces, esto nos lleva ahora a otro evento, a otro escenario, y dice así: aconteció el día siguiente, es decir, el día siguiente después de lo ocurrido en el templo, que se reunieron de ellos. Escuche bien lo que viene. Se reunieron de ellos, ¿de quiénes? De los que lo metieron preso, los gobernantes, es decir, los ancianos, es decir, los que conformaban el Sanedrín. Esos 70 ancianos que habían sido establecidos por la Torá, que Hachén mandó que se establecieran así. Habían 70 ancianos, y también estaban los escribas, que eran los que se hacían llamar los sabios de la Torá. Ellos se van a reunir. ¿Dónde se van a reunir? Si ven la figura acá del templo otra vez, este es toda la base donde está establecido el templo,
pero el templo en sí, recuerde, es esto. Entonces aquí, en esta parte, pasando lo que se llama la puerta de Nicanor, una puerta hermosísima, adentro estaba, arriba había una especie de sala, que es como esta figura que vemos aquí, donde se reunía el Sanedrín, y ahí estaban los 70 ancianos, que eran los gobernantes. ¿Qué quiere decir los gobernantes? Es que ellos son los que establecían las regulaciones que debía seguir el pueblo. Y ahí estaban ellos metiendo todas aquellas regulaciones o leyes que Yehoshua dijo que estaban poniendo más yugo sobre el pueblo. Por ejemplo, el tema con el que discutieron con Yehoshua respecto al lavado de las manos. Era un ritual de lavado de las manos. Eso no estaba en la Torá. Y así muchísimas más, dice Yehoshua, que habían ellos establecido. ¿Quiénes? Los gobernantes. ¿Quién eran los gobernantes? Los 70 ancianos que se sentaban en el Sanedrín a juzgar. Tenían sus secretarios y juzgaban sobre el pueblo. Por eso dice, se reunieron de ellos los gobernantes, y nos dice, ¿quiénes son estos gobernantes? Los ancianos y los escribas, los que se hacían llamar los sabios. Dice, se reunieron en Jerusalén, claro, porque estaban en Jerusalén y se van a reunir en el Sanedrín, que era una sala que quedaba dentro del templo. Dice que estaba también Anás, el Cohen Hagadol, es decir, Anás era el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero recuerde que cuando el Señor es llevado a este Sanedrín, el sumo sacerdote era Caifás. Entonces, ¿cómo es que Anás aparece como el Cohen Hagadol, como el sumo sacerdote? Porque Anás había comprado de los romanos el sacerdocio, el sumo sacerdote, y él se estableció allí como sumo sacerdote, y aunque su yerno Caifás estaba como sumo sacerdote, él seguía siendo un sumo sacerdote. O sea, estaban distorsionando todo lo que la Torá hablaba del sacerdocio de Aarón. También dice, estaba Johanán y Alejandro. Johanán y Alejandro, que eran, dice, todos eran del linaje del sumo sacerdocio. O sea, eran familia de Anás. Estaba entonces lo que eran el Sanedrín, más los que por digamos, investidura legal del sacerdocio podían entrar, que eran el Anás, que era más que Caifás. Aunque Caifás era el sumo sacerdote, a Anás le decían sumo sacerdote por siempre, y además llevó a sus parientes, a Johanán y Alejandro, y todos eran familia allí. O sea, esto era una corrupción de lo que era el sacerdocio. Y dice, y poniéndolos en medio, ¿a quién? A Juan y a Pedro, les preguntaron, escuchen cómo viene esto a ocurrir, y quiero que comprenda que hemos pasado ahora de un acontecimiento milagroso de Ruach HaKodesh, de Yehoshua, a un juicio. Tal cual le hicieron un juicio a Yehoshua, ahora le van a hacer un juicio a sus discípulos. Y los pusieron en el medio de aquel salón. Imaginemos esto aquí, es el salón, y a ellos lo ponen en medio. Y miren la pregunta que hacen. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho ustedes esto? O sea, busque usted si hay una acusación, porque el caso es que están llevándolos a un juicio y no hay una acusación, sino una pregunta. Este Sanedrín era los que tenían el derecho a juzgar tanto lo civil, lo moral como lo religioso. Y ellos habían tomado esa autoridad basada en Nehemías 11:16 y en otros versículos, números también, que decían, entonces el Señor le dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres. Ahí está el Señor ya llamando a tener un concilio, un grupo de gente que con Moisés iban a establecer unas legislaciones, es decir, no establecer una legislación, a ordenar que se cumplieran las legislaciones de Hachén. Reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráela a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. El Señor lo que estaba estableciendo es que en el templo debería haber
un grupo de ancianos. No era el Cohen Hagadol, es decir, el sumo sacerdote, el que determinaba las cosas por sí solo, sino que había un grupo de ancianos porque el Señor así lo había establecido. Ellos entonces tomaron esto para ellos, y ya en los tiempos de Yehoshua ya no había un sacerdocio de Aarón, que era lo que se había establecido en el desierto, sino que era un sacerdocio, podemos decir, corrupto, porque el sacerdocio se compraba a los romanos, y al comprarlo los romanos se sentían con derecho de decirle a los sacerdotes cuando necesitaban de los tesoros del templo, pues ellos tenían que dárselos. Así que en este momento empezó el juicio y la pregunta fue: ¿con qué autoridad, en qué nombre? Entonces Kefa, o Pedro, lleno de Ruach HaKodesh, les dijo: gobernantes, es decir, señores del Sanedrín, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, es decir, ustedes los gobernantes, los ancianos, si nosotros hoy somos interrogados por el beneficio de un hombre enfermo, capte la respuesta que va a dar Pedro, la sabiduría que pone Ruach HaKodesh en su mente. La pregunta fue: ¿con qué autoridad? O sea, ¿por qué le preguntan con autoridad? Porque los únicos que tenían autoridad era el Sanedrín, los gobernantes de Israel. Y ahora Pedro les dice, por Ruach HaKodesh, fíjense cómo dice la palabra, lleno de Ruach HaKodesh. Es decir, no es Pedro el que está hablando el Señor a Pedro. Gobernante y pueblos de Israel, ancianos del pueblo de Israel. Si nosotros somos interrogados por el beneficio de un hombre enfermo, es decir, porque hemos sanado a alguien, en virtud de quién éste ha sido sanado, o sea, están preguntándome por qué lo hice, en el nombre de quién lo hice, les dice: sea conocido a todos ustedes y al pueblo de Israel. Le está diciendo a ellos, a ustedes los 70 y a todo el pueblo. ¿Por qué? Está diciéndole y al pueblo de Israel, porque allí en esa mañana que ese juicio se está dando, había una multitud, porque todo había sido grande. Habían 5,000 que habían creído y 5,000 seguramente más estaban ahí a la espera de lo que se estaba dando en ese juicio. Estaban ahí afuera y Pedro levanta la voz para decir: fíjense en virtud de quién se ha hecho esto. Tú me preguntas, ¿quién me dio la autoridad? Y él va a responder: en virtud de quién este ha sido sanado, sea conocido a todos ustedes y al pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, a quien ustedes empalaron, es decir, crucificaron, y a quien Hashem, nuestro Dios, resucitó de los muertos, por Hashem este hombre está en su presencia sano. Entonces, me preguntas, le está diciendo Pedro, ¿por quién hicimos esto? Por Yehoshua, que fue levantado por Hashem. Es decir, él es Hashem y por él este hombre está en su presencia sano. ¿Por qué? Porque el hombre había ido también allí. El hombre había ido. No es que no se podía ir porque el Sanedrín lo habían cerrado. No, el hombre fue a presentarse ahí también como testimonio de lo que estaba ocurriendo, más todo el pueblo que está ahí afuera esperando qué veredicto van a hacer sobre Pedro y Juan. Así que mientras el Sanedrín está deliberando, hay una multitud enorme afuera y Pedro continúa diciéndole, primero les dice, esto no lo hicimos nosotros, esto lo hizo Yehoshua, quien fue levantado de los muertos y quien es Hashem, y por medio de él, por su nombre, es que este hombre que ustedes ven está sano, porque el hombre estaba allí. Dice entonces Pedro, este es la piedra rechazada por ustedes los Jabonim, es decir, los edificadores. Y quiero que recuerde cuando estamos hablando en Marcos, estudiando Marcos, que estos mismos pasajes los citó Yehoshua en el día 2 a los líderes de Israel. Estos mismos líderes que ahora están juzgando a Pedro y Juan ya habían escuchado en el templo a Yehoshua en el segundo día de su participación. Acuérdense la semana que él estuvo allí entrando y saliendo del templo. Él les citó esto mismo, que es el Salmo 118. Y les dijo, ustedes los edificadores son los que han rechazado la roca, la piedra, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y acuérdense lo que hablamos, la cabeza del ángulo es esto
usted puede ver en esta figura aquí, donde esa piedra, que es la cabeza del ángulo, sostiene el arco, dos partes. Y por eso el Señor dice, están ustedes primero y están los gentiles después. Entonces esta es la cabeza del ángulo, esto que se ve aquí. Y Pedro está citando en ese momento a el Salmo 118, tal cual Yehoshua se los había ya citado a estos mismos líderes, ojo, y les dice, y en ninguno otro hay salvación. O sea, no hay más salvación sino en la roca, en la piedra que ustedes desecharon. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, este hombre que ustedes ven de pie aquí ha sido sanado en el nombre de Yehoshua, porque no hay otro nombre que sane, que salve. Entonces, estos mismos líderes habían escuchado esto de Yehoshua, ahora lo estaban escuchando de él. Cuando Yehoshua les habló, les dijo de esta forma en Marcos 12:10, les dijo a esos mismos líderes, ni aún estas escrituras habéis leído, es decir, ni aún habéis leído el Salmo, no te acuerdas del Salmo 118, no lo leíste, la piedra que desecharon los bonín, los esa es la cabeza del ángulo y se ha convertido de parte de Adonai. Esta fue hecha de parte de Adonai y es maravilloso entre sus ojos. Es decir, que él que está parado frente ahí, a ellos no lo reconocían. ¿Y por qué no lo querían reconocer? Porque ellos que se hacían llamar los constructores, decían que a través de ellos eran los únicos que daban paz, que daban sanidad, que hacían milagros. Y no hacían ningún milagro. No sacaban demonios, no hacían nada de lo que Yehoshua estaba haciendo y se hacían llamar los constructores. Y eso es lo que el Señor le estaba dando a entender a través de Pedro. Y continuaba Pedro entonces dentro de aquel Sanedrín con todo. Recuerde, no pierda la visión de lo que está ocurriendo. Hay más de 5,000 personas afuera esperando a ver qué va a suceder. Entonces, viendo el denuedo, es decir, la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres ignorantes y sin letras, escuche todo el pensamiento de los gobernantes, los saduceos y los sabios de la Torá. Están pensando, estos hombres son ignorantes y sin letras, y entonces se maravillaban porque hombres sin letras pudieran traer a ellos la Torá, traer el Salmo 118, citar palabras de la Torá, porque para ellos no había más letrados que los que estaban en el Sanedrín. Por tanto, se maravillaban y miren lo que dicen, y le reconocían que habían estado con Yehoshua. Entonces, esto tenemos que comprender, que ellos están reconociendo a Yehoshua como el que sabe de la Torá, el que es la Torá. Y por eso reconocen entonces a Pedro y Juan que aunque siendo letrados, si estuvieron con Yehoshua, es Yehoshua por su nombre el que ha levantado a aquel hombre postrado. Entonces dice, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, observe que ahí está el hombre. En el Sanedrín estaba el hombre en pie. No podían decir nada en contra. Es decir, ¿de qué lo acusamos? Se ponían a pensar los gobernantes y los saduceos y los sabios de la Torá. ¿De qué los vamos a acusar? Si el hombre está de pie, no lo podemos. A Yehoshua, ¿de qué lo acusaron en el Sanedrín? Lo acusaron de blasfemo. Después, cuando fueron con Pilato, lo acusaron de sedicioso, pero en el Sanedrín lo acusaron de blasfemo. Aquí a Pedro y Juan no le podían acusar de blasfemo porque el hombre estaba delante, parado con ellos, como testimonio de lo que había hecho Ruach HaKodesh a través de Pedro y Juan. Así que no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del Sanedrín y discutían entre sí. Salgan, lo sacaron y se empezaron los 70 con todos los que estaban ahí y la familia del sacerdocio corrupto, empezaron a discutir entre sí qué iban a hacer. Y decían, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es decir, ahora se están dando cuenta que allá afuera hay un montón de gente, miles de personas esperando,
¿Y cómo van a decir que este hombre no camina o que este hombre, esto es pasajero, cuando este hombre había nacido enfermo y ahora estaba corpulentamente fortalecido en sus piernas, parado frente a no solo el Sanedrín, sino a todo Jerusalén? Entonces, ¿qué haremos con esto? Era el problema, porque había una señal enfrente que era un hombre sanado, un hombre que tenía muchos años sin poder caminar desde el vientre de su madre. Esta señal ha sido manifiesta, es hecha por ellos, decían, notorio a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, pensaron ellos, para que no se divulgue más entre el pueblo, es decir, para que no siga creciendo esta fama que el Ruach HaKodesh le estaba dando a los discípulos, les amenazaron, dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Yehoshua. Ahora estaba viniendo a ellos toda la culpa, porque allá afuera estaba un pueblo que dice, levantado por Yehoshua HaMashiach, él es el Mashiach. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado llevar por los argumentos de los gobernadores y hayamos crucificado a Mashiach? Entonces, el pueblo afuera está eufórico, ellos están dudando, tienen temor del pueblo y llaman entonces adentro de nuevo a Pedro y a Juan y dice, y llamándoles, les mandaron que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Hashem nuestro Dios, Shema, escuchar para obedecer a ustedes antes que a Yehoshua, a Hashem, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y escuchado para hacer. Entonces aquí, aunque los estaban amenazando, fíjense la valentía de Pedro y Juan, porque es la valentía que les da Ruach HaKodesh, porque acuérdense que ellos empiezan a hablar por Ruach HaKodesh, hacen milagros por Ruach HaKodesh, no es nada que sale de Pedro y de Juan, sino del poder de Ruach HaKodesh, y le dice, juzguen ustedes si son tan justos, si se saben la Torá de tapa a tapa, si ustedes son los que gobiernan bajo la ley de Dios, entonces ¿será que es justo que nosotros los obedezcamos a ustedes, obedezcamos hombre o obedezcamos la palabra de Dios? Eso es lo que le estaban diciendo y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, porque caminaron con Mashiach y lo que escucharon para obedecer de él. Entonces aquí le estaban dando otra lección más a estos gobernantes de Jerusalén, líderes del templo, supuestamente los sabios de la Torá. Ellos entonces añadieron, ¿quiénes? Los líderes, los gobernantes, añadieron más amenazas y los soltaron. No se sabe qué otras amenazas hubieron, pero después de esas amenazas que agregaron, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Observe, porque afuera había un pueblo que había visto el testimonio de la sanidad y no podían negar eso. Dice, no lo podemos castigar por causa del pueblo. Si el pueblo no hubiese estado allí, seguramente lo hubieran matado. Pero ahora el testimonio vivo que tenían enfrente, aquel hombre, aquel cojo saltando tal cual Isaías 35 había profetizado, dice, pues todo varón glorificaba a nuestro Dios por lo que se había hecho. Es decir, afuera había todo varón, o sea, un montón, solo cuente los 5,000 que ya se habían ido a la Teshuvá, más todos los que se habían agregado allí, habían mucha gente glorificando a Dios por aquel gran milagro. ¿Y cuál era el milagro? El hombre en el que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, es decir, por 40 años, desde jovencito, seguramente muchos de esos varones que estaban ahora esperando el final de ese juicio, habían visto a este hombre por 40 años, lo habían conocido. Y ahí en el templo lo llevaron desde niño a pedir limosna. Entonces esto era muy conocido y por causa del pueblo, estos líderes no podían hacer nada en ese juicio. Así que los pusieron en libertad. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, Pedro y Juan, y contaron todo lo que los sacerdotes principales, o sea, Caifás, Anás y toda la familia de los sacerdotes más, lo que se creían los sabios,
y les habían dicho todas estas amenazas y se las contaron a sus colegas talmidín. Y ellos, al oírlo, es decir, todos los talmidín que estaban ahí los oyeron, alzaron, escuche bien, alzaron unánimes la voz. Es decir, esta es una congregación que se pone unánime. Nadie se salió a pedir otra cosa, nadie pidió sálvame a mí, todos se pusieron a una sola voz a clamar a Hashem, nuestro Elohim, y dijeron, esta es la oración, la primera oración que podemos decir sale de la congregación de Mashiach. La oración empezó así: soberano, tú, el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y esto era una referencia a Éxodos, a Nehemías y a Salmos. Estaban citando Torá, no estaban pidiendo nada personal. Sálvanos, Señor, que puede venir esto, que nos amenazaron. No, llamaron a la Torá, a la palabra, y oraron en función de la palabra. Y continuaron diciendo en su oración: el que del Padre, del origen, el Padre es origen, el que del Padre de nosotros, mediante el Ruach HaKodesh, por boca de tu padre, de tu siervo David, dijo. Fíjense cómo vuelven a citar nuevamente la Torá, en esta ocasión el Salmo 2, y dicen: porque han bramado los paganos y las naciones han pensado cosas vanas. Pregunta, ese es el Salmo 2. Entonces dice: tomaron su posición los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron contra el Señor y contra su Mashiach. Están orando, primero citando Éxodo, Salmos, Nehemías, y luego pasan a citar el Salmo 2. Y el Salmo 2, si lo vamos a leer en el hebreo, dice: ¿por qué conspiran los goyim, los paganos, y las naciones traman cosas vanas? Los reyes de la tierra toman su posición y los gobernantes intrigan juntos contra el Señor y contra su ungido Mashiach. ¿Por qué está diciendo, por qué están orando esto? Porque van a decirse entre ellos, entre la congregación, que todo lo que ha pasado con Mashiach fue porque Mashiach así lo determinó desde el cielo, desde el origen. Dice: desde el origen de nosotros, mediante Ruach HaKodesh, por boca de tu siervo David, se dijo que esto iba a ocurrir, que los paganos y las naciones pensarían cosas vanas, cosas que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque a Mashiach lo mataron y su muerte fue vana. O sea, ellos no lograron nada con eso. Todo lo contrario, de esa muerte nació la congregación, nació la mujer, nació la iglesia. Entonces dice el Salmo: tomaron posición los reyes de la tierra. Y en el Salmo lo dice así: las naciones se juntaron contra Mashiach. ¿Por qué estaban orando de esta forma? Porque estaban haciendo ver lo que ya había ocurrido con Mashiach. Y continúan diciendo: porque se aliaron en verdad en esta ciudad contra tu santo siervo Yehoshua, a quien ungiste. Primero citan el Salmo para que nos demos cuenta que en el Salmo ya estaba diciéndose todo lo que le iba a pasar a Mashiach en el Salmo 2. Y ahora dicen: se juntaron ¿quiénes? Los gobernantes de la tierra. Y acaba de decir quiénes son los gobernantes, quiénes son los paganos, quiénes son las naciones. Entonces dice: porque salieron en verdad en esta ciudad contra tu santo siervo Yeshua, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? ¿Quiénes salieron? ¿Quiénes se pusieron de acuerdo para esa muerte? Y lo dicen: Herodes y también Poncio Pilatos. ¿Quiénes son? Los gobernantes de la tierra. En ese momento los gobernantes de la tierra eran los romanos y Herodes, que era supuestamente rey de Israel. Ellos se juntan, se ponen de acuerdo, ¿junto con quién? Con los goyim, con los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Todos aquellos soldados que rodearon y maltrataron a Mashiach. Y dice: y pueblos de Israel. Es decir, aquellos que Pedro ya les había dicho: ustedes crucificaron al príncipe de la vida, el que da vida. Dice: se juntaron ¿quiénes? Todos estos, los gobernantes de la tierra, Poncio Pilato y Herodes, con los paganos, el ejército de Roma y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo
había antes determinado que sucediera. Es decir, que lo que está ocurriendo en el mundo hoy, lo que están haciendo los gobernantes del mundo, Dios ya determinó que eso ocurriría. La maldad se multiplicará, dice, pero Él vendrá con sus millares de ángeles. Y así como estaba llamando a Pedro y Juan junto con todos los discípulos que están allí reunidos en esta oración, llamando a la Torá, trayendo a la Torá, para que nos diéramos cuenta que no fue necesariamente que Herodes y Poncio Pilatos, sino que ellos, así como el faraón, él mismo mostró la dureza de su corazón, así mismo mostraron los goyín, los paganos y los gobernantes de la tierra lo que había en sus corazones. Eso fue lo que mostraron, así como también escuche el pueblo de Israel. Los del pueblo escogido también fueron prestados a el sacrificio de Mashiach. Pero eso ya Mashiach lo había determinado desde el cielo antes de que sucediera. Y en cuanto a lo de ahora van a decir ellos, van a orar respecto a las amenazas. Primero oraron respecto a todo lo que ocurrió, ahora van a orar respecto a ellos, a lo que el Señor le van a pedir. Escuche bien cómo se hace la oración. Primero resaltan al Señor, luego van todo a través de la Torá y ahora van a pedir por ellos. Y dice, y en cuanto a lo de ahora, es decir, a las amenazas que han caído sobre ellos, Señor, fíjate en las amenazas de ellos y da a tus siervos que con libertad hablen tu palabra. Es decir, Señor, guárdanos porque vamos a seguir hablando tu palabra. Ayúdanos a que la hablemos con libertad. Dice, ayuda a tus siervos que con toda libertad hablen tu palabra en el extender tu mano para que hagas sanidades y señales y prodigios se realicen por el nombre de tu santo siervo Yeshua. Es decir, le está diciendo, después que oraron en base a la Torá, ahora van a hacer su petición en esta oración. En cuanto a las amenazas que nos han hecho, Señor, da a tu siervo, danos, que con libertad hablemos tu palabra, mientras tu mano hace sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Yeshua. Esto era la oración que estaban haciendo allí en conjunto. Y dice, y cuando ellos habían hecho tefilá, habían hecho la oración, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de Ruach HaKodesh y hablaron con determinación la palabra de Hashem. Es decir, ya fueron llenos, ahora salían y iban a hablar con determinación la palabra de Hashem. Entonces, unas amenazas de muerte tal vez sobre ellos provocó que ahora, por Ruach HaKodesh, tuvieran más poder y valentía a llevar la palabra fuera del aposento alto. Y dice, y de la multitud de los que habían aceptado la fidelidad, el corazón y el alma eran uno. Es decir, de aquellos 5,000 que habían aceptado a Mashiach, habían aceptado su fidelidad, ahora el corazón, todos pensaban lo mismo, o sea, la unanimidad, somos uno en Hashem, eran cada uno de ellos, y ninguno decía que nada de lo que tenía era suyo, sino que todas las cosas les eran en común. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ellos están diciendo es que al aceptar la fidelidad, ellos se convirtieron en uno solo, es decir, en uno con el Señor, y lo que enseñó Yeshua es que el que ama al mundo no puede tener amistad con el cielo. Entonces lo que ellos le están diciendo no es que no ames tu casa, tus propiedades, lo que tengas, sino que no ames las legislaciones del mundo, lo que promulga el mundo, lo que hace que el mundo sea mundo tal cual lo estamos viviendo. No ames eso, no hagas que esas cosas sean tuyas. Entonces, ninguno decía que nada de lo que tenía era suyo, era que estaban despojándose del amor por el mundo. No soltaron sus propiedades, no hacían eso en ese momento, sino que lo que están diciendo es, ahora esos 5,000 que aceptaron al Señor, le están diciendo, vamos a la fidelidad, amamos la fidelidad como la amó Abraham,
y no amamos el mundo, no amamos su legislación. Dice, y sino que todas las cosas les eran en común. Empezaron a apoyarse entre todos como una sola congregación. No como hoy que hay más de 33,000 divisiones de iglesias por todos lados. Era una sola congregación y todos pensaban lo mismo. Todos hacían una sola cosa: amor a Hashem, amor a Yehoshua, no amor al mundo. Y dice, y con gran poder los Shlihim, los enviados, daban testimonio de la resurrección del Salvador Yehoshua Mashiach, y abundante gracia era sobre todos ellos. Es decir, salieron en la oración, el Señor se estaba respaldando, habían orado, danos Señor la libertad de hablar con denuedo, con valentía tu palabra, y el Señor abundante gracia derramaba sobre ellos para que más gente se sumaran a la salvación de Yehoshua HaMashiach. Así que toda la congregación que había empezado con los 12, luego pasó a ser los 120 que hablaron en el templo, ahora eran más de 120, eran 5,000 que habían allí, más unos 3,000 que se habían ido a sus países. La congregación de Mashiach había crecido, la Cajal empezó a crecer, y esto debe haber atemorizado a los líderes del templo. Y dice, así que entre ellos no había ningún necesitado. ¿Por qué no había ningún necesitado? Porque ponían las cosas que les eran excedente, las ponían hacia la congregación. Fíjense cómo dice, no había ningún necesitado, pues todos los que poseían, escuche, heredades, campos, no campo, campos, tenían muchos, o casas, no casa, casas, traían el precio de la cosa vendida de aquella casa o de aquel terreno que vendieron, pero no se quedaron sin su terreno o sin su casa donde vivían, sino que vendieron las que les excedían y las traían. Después de venderla, depositaban el dinero a los pies de los apóstoles. Y ese dinero, esa bendición, se distribuía a cada uno según su necesidad. Es decir, había gente con grandes necesidades a los cuales ellos ordenadamente iban a ir supliendo esas necesidades. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Lo que ya había establecido Hashem, que el pueblo de Dios no tuviera necesitados, no hubiese pobreza. Entonces, aquellos que entregaban de las heredades una parte, o decir, de los campos que tenían una parte, no se quedaban sin su heredad, sino que de lo que le excedía, porque si no se iban a convertir también en necesitados. Entonces, si se gastaban el dinero, después de un tiempo no iba a haber dinero, sino más necesitados. Así que lo que hacían era ordenadamente de lo que aportaban los que tenían en exceso, pues de eso le daban a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a aquellos que no tenían un aposento, pues empezaban a ayudarlos. Esto es el mensaje que Hashem le quiere dar a aquellas congregaciones que se forman, que las congregaciones no son para ir a hacer lo que hacen hoy, sino para que no haya necesitados. Entonces Yosef, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Barnabá, que traducido es el hijo del exhortador, es decir, Barnabás es Bernabé para nosotros en la traducción, pero su nombre es Barnabá en arameo, significa el hijo del exhortador. Era un levita natural de Chipre, es decir, un judío, un levita. Fíjense que todavía había levitas que vivían en Chipre, había nacido en Chipre. Y dice, escuche bien, poseyendo él un campo, no campos, un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a la disposición de los Shlihim, es decir, de los apóstoles, de los enviados. Pero este Bernabé es una diferencia comparado con lo que leímos arriba, porque aquellos tenían heredades, tenían campos o casas. Bernabé tenía un campo y él lo vendió, seguramente en ese campo tenía su casa, lo vendió y se unió a la congregación, y este es Bernabé el que va a ir con Pablo a los viajes que van a hacer en un
siguiente estudio que veremos. Y con esto, mis hermanos, hemos terminado.